Leonela, cuando hablamos de un laberinto del silencio, de repente nos topamos con cosas y todo el mundo hablamos de política, de cosas así muy silenciosas, de muy ocultas en el México de los treinta y tantos, de los cuarentas, de la Segunda Guerra. Pero de repente también hay ahí cosas de silencios y amoríos. Uno de ellos, Así es. digamos, que puede ser la de tu padre y la de tu madre, y hablaré de tus madres. Ajá. Sí. Platícanos un poquito cómo llegas tú primero a ponerte a investigar, porque durante 50 años no supiste quién era tu padre. Sí, durante 50 años yo no supe quién fue mi padre, pero desde que tengo uso de razón, supe en mis entrañas que Concha, la mujer con quien yo crecí y a quien llamé madre, no fue mi madre biológica. Entonces me queda esa duda, está esa duda ahí. ¿Y por qué? Porque ella siempre me maltrató. Fue una mujer abusiva conmigo. Hoy sé que también tiene nombre, fue una madre tóxica. O sea, los psicoterapeutas hoy en día hablan así. Eras hija única porque Yo fui tú... hija única. Concha, vamos a hablar de Concha, o sea, de Concha. No pudo tener hijos, Mejor. por lo tanto, ella me acepta ya con la investigación. En vez de empezar del principio al final, puedo saltarme a justo cuando descubro que efectivamente Concha no me trajo al mundo, pero que quien me trajo al mundo fue la que fue secretaria de mi padre. Muy bien. La secretaria de tu padre, o sea, muy buena onda, la señora Concha, tu padre tiene un amorío con la secretaria, ¿sí? Y tu madre acepta a la hija, A ese hija de bebé, él. ajá. ¿Por qué? Primero, ¿por qué la secretaria, que ahorita hablaremos de ella, Sí. acepta primero en este sentido a la bebé? ¿Por qué no se queda o por qué no corre a tu papá? O sea, bueno, o sea, más de una dicen, encuentro que tiene un amorío, batitas a la calle. Digo, ya sabemos que tu papá era alguien influyente, Tuvo pero... muchas mujeres, además. Fue muy conocido, un hombre muy mujeriego. Y con todo y todo, Concha, que era su esposa, Sí. lo respetó, lo guardó, lo tuvo. Así Estamos hablando de es. una época donde además, digamos que no se veía tan mal, era al revés. Era como, wow, este cuate con todas las mujeres Así es. y la mujer lo tenía. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. Él pasó a la historia como un hombre mujeriego, al grado que a los 10 años de estar casado con Concha, él se vuelve a casar. O sea, él vivió en bigamia. Muy interesante. ¿Con la secretaria? No, Ah. con otra mujer. Pero- La telefonista del Hotel Regis. O sea, este Hotel Regis podríamos hablar de muchas historias, porque Claro. por lo que me cuentas, en el Hotel Regis Sí. vivía tu padre, Sí, mi madre. Concha, Ajá. digamos que Sí. es tu madre, Ujú. tu otra madre, Sí. la secretaria, Sí. y aparte la segunda esposa. A ver, Sí. platícanos un poquito, o sea, no nos podemos... Al estar ¿Qué encontraste? investigando, descubro que la telefonista del Hotel Regis se convierte en amante de Lionel y le da un hijo. Ah, aparte. Aparte tiene un hijo, entonces un hijo fuera de la ley. Entonces Lionel se casa con ella, pero en San Antonio, no aquí en el DF, se casa en San Antonio con otro apellido, no con el apellido Dalkowitz, pero conserva su inicial, LKD, o sea, T, Dalkowitz. Entonces este chico pues tenía 10 años más que yo, hoy sé que ya falleció, y vivieron en California, en Torrance, California. O sea, la recepcionista fue antes de tu madre Yo biológica. nazco 10 años después. Ok. Yo nazco 10 años después. O sea, fue recorriendo todo el servicio del hotel. Ah, sí, sí, exactamente. Entonces, cuando viene el escándalo, la madre y el hijo se van a vivir a California. Ah, porque ya estaba, cuando vean el escándalo del asesinato. Sí, sí, sí. Y entonces ella sale de México y protege a su hijo en Estados Unidos. Entonces yo nazco 10 años después, pero nazco bajo toda esta penumbra y todo este laberinto, todo este secreto de que, bueno, soy hija de la secretaria, pero Concha me acoge como su hija legal, o sea, como su hija legal. Y yo crezco como Leonela Dalkowitz Corral, siempre con ciertas dudas, ciertas cosas. A medida que crezco, cuando tengo 18 años, fue cuando descubro, por azar de la vida, que Lionel no murió de un accidente, sino que murió asesinado.
A ti te habían dicho que había sido un accidente, que había fallecido. Una vez que... Claro, hay que considerar que no había internet en esos entonces, Nada. que no, o sea, hoy en día si pusiera el nombre Leonel Dalkowitz, nada más para saber de mi Ya papá, sabes, ya o sabes. saber, o poner mi propio nombre, me aparecen todas las historias de todo el mundo. Así es. En así ese es. entonces nunca se No te había, ocurrió. entonces se podía esconder más. Claro. ¿No? Se podía pues dejar ese laberinto del silencio escondido. Claro, no cambió, nunca pudo cambiar su Nunca. estatus en Facebook de Sí. esposo, casado, asesinado, o sea, no lo pudo Exacto. hacer. Pero dime algo, y cuando tú empiezas a descubrir toda esta maraña de cosas, de silencios que se tuvieron guardados, y descubres a la que era amante, que es tu verdadera madre, ¿qué sucede, Bueno, cuando yo descubro, ya tengo yo 50 años, 51 años, ya, digo, 1990. Y yo siempre supe que esa mujer que me trajo al mundo vivía, porque a mí me mintieron, me dijeron que lo más seguro murió, en fin, siempre me mentían. Donde yo preguntaba era un laberinto, Claro. sin salida. Entonces, ¿Ella nunca te buscó en ese tiempo tampoco? no, tampoco, pero ella secretamente estuvo enterada de mi vida hasta que yo me graduó del colegio americano. Ella tenía fotografías mías desde bebé hasta que me graduó. Y ahí viene la incógnita, ¿por qué si fue nada más la secretaria de Leonel, por qué mantuvo todas estas fotografías? ¿Cómo las obtuvo? ¿Quién se las dio? ¿Por qué se las dieron? Claro, porque Viene la Leonel ya no incógnita. vivía. No, O sea, él no. Leonel fue asesinado. Yo a tenía los un 2 año, años. 8 meses, o sea que ahí nada, Leonel ya sale del panorama. Pero entonces empiezan las interrogantes. ¿Por qué esta mujer tenía esas fotografías? ¿Por qué? ¿Por qué Concha le dio las fotos? Entonces en mi segunda edición precisamente viene un suplemento que se llama Sinopsis y es una plática con una psicóloga y yo. Y entonces ahí yo hago la pregunta, ¿por qué Concha aceptó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas personas Oye, me han preguntado. Curiosamente, Sí. después, o sea, entrando en el triángulo amoroso tan curioso, que además, me platicas, vivían en el mismo hotel. Bueno, ellos tenían su piso y ella tenía su piso. O sea, muchos dicen que quien mejor conoce un hombre es su madre. Otros dicen que realmente quien la mejor la conoce es la esposa porque vives más tiempo con la esposa. La realidad es que generalmente la secretaria conoce más de la vida de un hombre Así es. que la propia esposa y la propia madre. Así Y es. si además la esposa es la secretaria, es la amante, Pues sí, con mayor razón. con mayor razón. Así es. ¿Qué tanto te pudo decir? Así es. Te sentaste con tu verdadera madre. ¿Qué te dijo ella cuando se encontraron? ¿Y qué te platica de tu padre? Bueno, yo cuando hablo con ella y le pregunto, precisamente para abrir la puerta despacio, suave, porque hay que pensar... O sea, no llegaste, le tocaste la puerta y le dijiste, hola, Aquí soy tu estoy, yo hija. estoy, sí, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque yo ignoro todas las circunstancias anteriores. Entonces yo tengo que entrar con mucha cautela. Entonces entro con la cautela de que primero la busco. Obviamente sucede algo. Él y yo teníamos 2 años de casados. Cuando le dije, la que fue secretaria de Leonel, ella fue, hoy en día pasa la historia como la viuda de Bruno Traven. Además, Además, entonces cuando se celebra el 100 espérame, años de espérame. nacimiento de la Traven, viuda de Bruno Traven, que se casó después de haber tenido el amorío con tu marido. Sí. O sea, fue después. O Esto sea, ya no viene mucho metamos después. un aquito. no, Fue eso después. ya viene después, Está claro, bien. eso ya viene después. Antes ella se casó y tuvo 2 hijas, o sea, y se divorcia, y luego se casa con Traven, o sea, ya es muchos años después. Está bien. Entonces se casa con él, Pero son sus hijas, son tus medias hermanas, además de. legalmente hablando, sí. Está bien. Bueno, llegas con ella, le tocas la puerta, la abres, Entonces, etc. Mami, Mami, sí. no, pero cuando él me llama y me dice, hay un artículo en el New York Times muy extenso sobre Bruno Traven, y ahí dice que su viuda vive en Nueva York, entonces le dije, no lo creo, mi corazón me dice que no es en Nueva York, que ella es mexicana, entonces, en fin. La busco a través de New York Times en Los Ángeles, y la señora que me atendió finalmente me dijo, sí le puedo dar el número, ya hablé con ella y quiere hablar con usted. Así que hago hincapié, ella sí quiso hablar conmigo. Perfecto. Entonces, hablo con ella, tuvimos una extensa conversación telefónica, yo en Atlanta, ella en Cuernavaca,
¿Ah, ya está en Cuernavaca? Vivía. Perfecto. Ella ya murió. Entonces, nos invita a venir a Cuernavaca a visitar. Entonces fue muy interesante el proceso. Es un proceso. No es algo que tú llegas y tocas las puertas y dices, mira, aquí estoy yo, soy tu hija. No, no es tan fácil. Es un proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso hay muchas emociones involucradas, ¿no? Entonces no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Ahí vamos a Cuernavaca, invitados por ella, y yo voy cautelosa. Para contestar tu pregunta, ¿qué me platica de Lionel? Yo le hice la pregunta, ¿qué me puedes platicar de Lionel? Yo quiero saber como padre, como ser humano o como tu jefe también, ¿no? Claro. Digo, porque además tienes que saber secretos todo bien interesantes de por qué. De por qué. Entonces, abriendo esa puerta suavemente, pues me habló muy bien de Lionel, en fin, fue muy halagador, todo esto. Entonces, ya se abre la puerta, ya entramos. Después me enseña álbum, me enseña fotografías, y ahí es cuando me entero que ella tiene fotografías mías a lo largo de mi vida. Obviamente, pues yo me asombro y digo, tú habiendo sido la secretaria de mi padre, de Lionel, todavía Claro. no decía yo mi padre, de Lionel, tienes todo esto, ¿por qué? Viene la pregunta, ¿por qué? Claro. ¿Cómo viene esto? En un momento dado, ella viene y me entrega una fotografía mía de bebé que sale en el libro publicada, donde tengo pues mes y medio de nacida, Claro. ¿no? Yo no tengo fotografías mías de bebé. Claro. Empiezo a tener a partir de los 2 años. Claro. Pero ella sí. Entonces ella me entrega esa. Otra vez, la incógnita. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Digo, porque además, ella te dice en algún momento por qué te entrega a Lionel y a su... Jamás. Ella no. Nunca, no te dice ninguno. No. Entonces, vamos lento, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Entonces, ya abriendo esa puerta, llega el momento en que sí la confronto. Y le digo, ¿fue Lionel mi padre? O sea, ya no anduve por ramas, ya dije, fue él, y se quedó, no se esperaba la pregunta. Finalmente acepta y dijo que sí. Dije, ok, ya es una victoria, ya gané el 50%. Claro. Yo ya sabía que ella me había traído al mundo. Todavía no, Pero todavía no no le quería preguntabas que- a ella. Pues Todavía claramente. no, primero empecé con él. Claro. Primero empecé con él, obvio, ¿no? Entonces, ya después, finalmente empezamos con ella, y ella misma me dice, bueno, ya resolvimos el 50% de tu incógnita, ¿para qué quieres saber la otra mitad? Y le dije, porque cada ser humano tiene el derecho fundamental de saber cuáles son sus orígenes, ¿no? Entonces, ella verbalmente no me dice sí, pero tampoco me dice no. Ella no pudo mentir, pero tampoco me confirma. Ese es en el diálogo del sinopsis donde sale. Oye, y viendo la secretaria y todo esto, ¿te contó ella o Concha algún momento de por qué siguió siendo la secretaria? O sea, No. si era sencillamente, o sea, Mira, ¿te yo contó nazco, algo sí. de qué sucedía en esas épocas? Y la otra, la parte importante de todo esto, Ujú. si ya sabemos que tu padre era mujeriego, bueno, primero con la recepcionista, luego Con estaba ella, tú, y con luego tu con esposo, otras, y sí. además con otros, pero además tiene un hijo y está tu madre que acepta a la hija de todo esto. Y después de todo esto, es el asesinato. Muchos podrían pensar, oye, pues con todo esto yo también lo mato. Bueno, lo hubieran matado, las esposas lo hubieran matado como un poco antes de todo eso. Claro. Pero ya tu madre, Concha, aceptó tenerte como hija. Tenerte, lo cual ya es interesante. ¿Por qué después pensar que ella lo asesina o no lo asesina? Pero además, ¿quiénes estuvieron involucrados? Porque pues sí tenemos un crimen pasional en el hotel donde cualquiera pudo subir, sea tu madre, sea la amante, sea la otra amante, o sea el esposo o novio celoso de cualquiera de otros de las amantes. Digo, olvidémonos de que era un alto empresario político. Simplemente con ese cuadro podríamos tener a más de uno con ganas de decir, ahí está una razón para matarlo, ¿no? ¿Qué te dicen de esto o qué sabes de esto? Bueno, yo sé, a base de las investigaciones, sabemos que el cuerpo de Lionel fue manipulado, fue llevado a la recámara para crear el escenario de un crimen pasional. Pero todas las investigaciones dicen lo contrario de lo que se publicó. Él fue asesinado. ¿Pero tuvieron algo que ver la secretaria, tu mamá, realmente en todo este Obviamente. crimen? Sí, ¿por qué?
Él fue asesinado en la madrugada del 9 de diciembre. El 8 de diciembre, aquí en México, siendo un país católico, se celebra el Día de la Concepción, la Virgen de Concepción. Entonces, él supuestamente la iba a sacar a celebrar su santo el 8 de diciembre en la noche. Pero nunca llega, él no llega, la deja plantada. Pero a las 4:30 de la mañana baja del apartamento de su secretaria. Bueno, pues está todo en el mismo, ni siquiera tenía que trasladarse. Bueno, pero se traslada. O sea, podemos decir que era muy hábil tu papá, eso sí. Claro. Entonces, él baja y ahí es donde es asesinado en la escalera. Entonces, ahí sale otra conversación muy interesante con una dama de la alta alcurnia aquí en México y invitó a unas personas quienes, una estaba en favor de Concha y la otra en contra de Concha. La que estaba en favor, la que estaba en contra dice, si yo hubiera sido Concha, lo hubiera matado, pero como dijimos, ya, se acabó. Y la otra, que se afanaba de saber más, le dice, no seas tan dura con Concha, ya fue una buena mujer, sufrió mucho con Leonel, bla, bla, bla. Pero le dice, bueno, a ver si tanto sabes, cuéntame qué pasó. Y entonces le dice, mira, él venía bajando la escalera con su amante, o sea, los dos venían bajando la escalera, y allí es donde Concha mata a Leonel. Entonces la que está en contra le dice, si es así, yo lo hubiera matado a los dos, ¿por qué nada más matarlo a él? Y entonces la otra le dice, no, porque ella traía a la bebé en brazos, o sea, yo me traía en brazos, entonces por eso no me mata a mí. Entonces, ahí es donde ya se confirma que yo hablo de un sueño recurrente, pesadilla, en donde yo veo... Pero esa historia suena muy verídica, pero ¿por qué de esa historia no tomarla? ¿Por qué en un momento dado se habla de que están las dos coludidas dentro del de este? ¿Por qué? ¿Qué sucede con todo este crimen pasional? Sabemos que hay mucho dinero involucrado, pero cualquiera podría decir esto, pero siendo asesinada, o sea... Fueron obligadas, no tuvieron otra alternativa, fueron obligadas de ese alto mando, ustedes van a hacer esto y van a colaborar, punto, no hay más, no hay discusión, ¿no? Entonces por eso, o sea, Concha fue manipulada y obligada a aceptar el crimen, encubrir el crimen como ella la asesina. Porque además es muy curioso, o sea, si regresamos a todo este crimen y esa historia, si nos vamos a esa historia, ¿por qué acabas tú en los brazos de Concha, que es la asesina de tu padre? No pero estoy en los brazos de Concha. Digo, ¿por qué acabas tú viviendo con ella? O sea, no nomás mató. Ya vivía yo con ella, yo ya era Leonel. Entonces no traías tú, entonces no te podía traer en la bebé. O sea, está muy interesante. Sí, claro convivían contigo, o sea, convivían los tres perfectamente. Así es. Lo que es tener una buena secretaria, caray. Podríamos pasarlo como consejo a todas las mujeres, por favor. Es más importante una buena secretaria que sus celos, por favor. Nunca saben que eso. Oye, dentro de todo. Sí, Leonela. No, es interesante, dime es algo. fascinante. ¿Y tu madre, qué te contó de tu padre? Ahora sí, más. Hablaste con ella. ¿Qué te contó de tu padre, de sus negocios, de su vida? ¿Qué te contó o no te contó? No tu madre, o sea, tu madre biológica. No, para nada. ¿Cuándo le contaste? Bueno, yo a ella no Era la su llamo secretaria. madre biológica, yo la llamo mi progenitora. ¿Por qué? Porque mira, ahí entran los sentimientos encontrados. Ella me entrega, ella me da por conveniencia. Sí. Por lo tanto, no la puedo reconocer como mi madre biológica. Perfecto. Es mi progenitora. ¿Y ella te contó algo de tu padre? ¿Algo de todo? Las preguntas que le pregunté. Sí. Pero no le contaste. ¿Cómo fue él? Sí. ¿No? Entonces, ella habló muy bien de él. Concha en sus arrebatos, ¿no? Ella hablaba mal de Leonel, fue un desgraciado, fue un tal por cual, que no sé qué, que me hizo la vida de cuadros, en fin, ¿no? Entonces le digo, yo quiero oír la otra versión, porque no hay ningún ser humano que sea tan negro ni tan blanco. Como no todos los de las telenovelas, no. Son no negros y blancos, todos son malos, todos son... Oye, no. Y resumiendo toda esta historia tan increíble, sabemos que acabó en un asesinato, pero ¿qué acabó? Entre tu madre, tu progenitora y las familias involucradas. ¿En qué acabó todo esto después de? Porque muchos dirían, ¿y vivieron felices para siempre? ¿En qué acabó? ¿Qué supiste? Porque una le da, ¿tenés fotos? ¿Tienen esto? ¿Qué te dijo? Pero todo fue secreto. Todo fue... Por eso el laberinto del silencio. Eso fue entre ellas dos. Obviamente se hablaban a mis espaldas.
obviamente había comunicación con ellas. Mira, al grado que saco la fotografía cuando voy a la comunión de sus hijas, de mi progenitora. Yo voy a la comunión. De tus medias hermanas. Sí. Estoy ahí en primera O sea, fila y nosotros con que ellas. pensamos que eso solo sucede en la televisión, Pues no. y ella es tu hermana, y todo el mundo cara de, ¡oh! Sí. No, aquí no. Oye, y las medias hermanas y todo, algo han no dicho. sabían tampoco. No, hoy en día que lo saben y que lo sacaste en un libro Sí. y que hablas de su madre también. Sí. ¿Alguien te ha dicho algo? ¿Has Hasta salido? ahora no. Hasta ahora no. ¿Has hablado con ellas? ¿Les has dicho? No, hasta ahora ellas se han mantenido. O sea, niñas hijas de Bruno Traven, apellido Traven. No, no son hijas de Traven. Ah, tampoco. Ojo, hay que corregir eso. No, Ah, no. esas son las primeras, esas son las de su de primera. Ella, o sea, Roselena es Roselena Luján Rodríguez. Perfecto. ¿Ok? Se casa con un Montes de Oca, Carlos Montes de Oca. Con él tiene estas dos hijas. Perfecto. Luego, Se divorcia. luego es amante de tu Unos años papá. después, no, unos años sí. Luego es, no. Ella es amante de mi padre número 1, primero. Perfecto. Cuando él es asesinado, ella 3 meses después se casa con Carlos Montes de Oca. Bueno, que seguramente también vivía en el Hotel Regis entonces. También Pero no estaba fue a la involucrado sociedad. en negocios con mi padre. También estaba Pues involucrado. era la secretaria del jefe. Era toda una familia grande. Está bonito, está bonito. Y Familia después se grande. divorcia de él y ya se casa con... Pasan unos años y luego se casa con Bruno Traven. ¿Y tiene familia con ellos? No, para Con él. nada. Pero las Montes de Oca sí son tu familia. Bueno, son medias hermanas. Insisto, legalmente son medias hermanas, sí. Pero no tenemos ningún contacto. Y yo les he escrito, he tratado de pedirles los documentos que tengan que ver con mi padre, las fotografías que conservaba su madre sobre mi persona, que pues una vez fallecida ella, obviamente estos papeles ya no son interesantes para ellas. Que me los den. Y Silencio total. seguiremos los laberintos del Entonces, silencio seguiremos porque y este viendo lo que laberinto no se ha sucede. terminado. Perfecto, iremos encontrando nuevos pasajes hasta Así es. encontrar, si es que algún día se puede, alguna salida de este laberinto del Así silencio. es. Pero Muchísimas ya gracias. necesitas